Los libros salvar de la historia, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Las hermanas, Jesús es mi amigo anhelado, en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, me ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi rey y mi amigo. Y yo soy feliz por él. todos, Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, y a ti solo queda rendida. Pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por él. Pueden sentarse. Qué bien, más vienen cada rato, y quizás si seguimos cantando más, tendremos más estudiantes aún. Número 227. 227. Después de esto vamos a pedir que varios profesores se presenten para que a lo menos los nuevos así los conozcan. Y después de este himno también quiero que el hermano Arturo Castillo, también exalumno de la escuela y ahora misionero a los judíos en la Ciudad de México, después de este himno, que él nos traiga un corto saludo y que nos dirijas en oración. Si la adoración nos ocupa, si nos corresponde también lo que acabamos de cantar, la dedicación, la consagración, una tremenda bendición es que nos guía. Yo creo que tenemos este testimonio que hasta acá nos ha guiado, y la guianza es también parte de la herencia que tenemos como los hijos de Dios. 227. Todos. Me guía Él. Del piano. Mi esposa en esta ocasión me puede mandar y así darnos así el ritmo que nos corresponde. Sigamos el piano, y a veces no la mala costumbre nuestra, aunque no soy gran músico, pero a lo menos hagamos la lucha. En el abismo del dolor. En el abismo del dolor. Me guía
en la letra, quizá para los hermanos nuevos, cuando dice, no abrigo dudas ni temor. A veces en los primeros días sentimos un poco la nostalgia, extrañamos la casa, los hermanos y la iglesia. Y es cierto, la vida institucional es bien diferente, con otro ritmo, con otras cosas que nos encaminan, pero podemos así cantar en fe, no abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Muy bien, la tercera y la última, y los varones en la tercera. Así empieza para cantar la última. Pueden sentarse. Como dije, vamos a pedir a los diferentes hermanos latinos, predican un tantito largo. Y aquí puede predicar cuanto quiere, pero al mediodía se va a la congregación. Pero eso aquí no pasa, aquí se queda. Medio dormido, pero aquí nos quedamos. Pero con mucha confianza y que el Señor le bendiga, hermano. Hermanos, muy buenas noches. Gracias, hermano Johnson, por sus palabras. Hace 15 días, con el hermano Johnson y un grupo de maestros de este seminario, nos constituimos en Morelia, México, por una semana para proseguir el seguimiento pastoral a los exgraduados de este seminario. Quiero decirle que en esos 5 días recibí una tremenda bendición en mi vida personal, no solamente como maestro, sino como reto de la palabra de Dios. Estuvo con nosotros el doctor Rolando Gutiérrez Cortés, pastor de una de las iglesias importantes en la Ciudad de México, en el cual el Señor le ha dado realmente muchas bendiciones espirituales. El reto fue el reto contemporáneo del pastorado y recibir el testimonio de jóvenes recientes graduados de este seminario, comprometidos con la iglesia del Señor en el terreno práctico, en el fragor de la vida, como decía el hermano Gutiérrez, tratando de responder bíblicamente a las exigencias que nuestra sociedad latinoamericana demanda hoy día. Una respuesta de la palabra de Dios. Y continuamos con el seguimiento pastoral. Aquí no hacemos el seguimiento, sino el entrenamiento inicial a los que han sido llamados por el Señor. Yo considero, en forma muy personal, que ser llamado por Dios para el servicio al ministerio, al servicio del Señor al ministerio, y constituirnos en un seminario por un espacio de tiempo, 3 a 4 años,
es un tremendo privilegio. ¿Cuántos otros jóvenes que tienen el don, que han sido llamados por el Señor en forma personal, pero diversas circunstancias han impedido que ellos se constituyan juntamente con nosotros? Es un tremendo privilegio porque hay hermanos que nos apoyan espiritualmente. Nos han dicho que van a orar por nuestro estudio y nos han dicho que en la medida de sus posibilidades nos enviarán algunos recursos económicos. Es un privilegio porque nuestra iglesia local, sin duda alguna, está apoyándonos espiritualmente. Constituirnos en un seminario realmente es un privilegio grande. Después de casi tener 20 años, desde que el Señor me llamó al ministerio, me constituí un día en un seminario y después que el Señor me ha dado otras oportunidades de estar en seminarios, realmente considero que es un tiempo de gran bendición espiritual. En forma particular, considero que es el tiempo por el cual el Señor nos pone para estudiar su palabra, conocerle más profundamente al Señor, aunque muchas veces en los seminarios, aunque pareciera eso paradójico, no es así. Pero es un reto que el seminario de Río Grande sea realmente, como dijo el hermano Castillo, el lugar que ama, no por sus instalaciones, sino porque allí conoció la mano del Señor. Ese privilegio que tenemos implica ciertas responsabilidades. Y esta noche yo quisiera hablar de las implicaciones del llamamiento de Dios. Quisiera invitarles a abrir el Evangelio según San Marcos, el capítulo 1, y dar lecturas al versos 14 al 20. San Marcos, el capítulo 1, versículo 14 al 20. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Supongamos por un momento, en forma hipotética, que usted le ha llegado una carta de su país, una carta oficial, una carta especialísima, tanto por el membrete aéreo que trae la carta, como de la institución que se le envía. Escuche lo que esta carta podría decir. Esta distinguida carta podría rezar de esta manera: distinguido señor González, o cualquier otro nombre, tomando en cuenta su integridad moral y cristiana, y sus dotes y honestidad, y sus altas calificaciones profesionales, así como su profunda vocación y convicciones cristianas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de México o Mexicana, mediante consenso unánime de los ministros de las cámaras baja y alta, le ha designado a usted el futuro ministro de Relaciones y Cultos de nuestro país. Agradecemos su deferencia. Su Excelencia el Presidente de la República se entrevistará con usted en el Palacio Presidencial. Día,
firmado Canciller de la República, 15 de agosto de 1988. Imagine por un momento cuál sería su reacción. Sin duda alguna, usted y yo quedaríamos electrificados, temblando, hasta mudo, por el tremendo privilegio del cual hemos sido nombrados. Una carta para guardar en un lugar preferencial. Una carta para considerar seriamente la invitación que se nos hace. Una carta para pensar 2, 3 veces, 1 o 2 semanas. Una carta para pensar acerca del alto honor de representar a nuestro país, a nuestra nación, ante el mundo. La gran responsabilidad que pesa sobre los hombros nuestros. Yo aseguro que si somos auténticos cristianos, esa invitación, ese llamamiento, esa excelencia de invitación nos pondría en ayuno y oración por varios días. ¿No es cierto? Hermanos, en primer lugar, yo quisiera invitarles esta noche a considerar quién es la persona que nos llama a la vida cristiana y a su servicio. El versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Un hombre que andaba en la ribera de la mar, un hombre singular, único, el perfecto entre todos los hombres, donde las dos naturalezas, humana y divina, se conjugan en Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es la persona que nos ha dado una invitación personal para constituirnos en un seminario? No es nada menos que el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, como lo presenta Mateo el capítulo 28, a quien se le ha dado todo poder y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Todo poder, toda autoridad que alcanza los confines de la tierra y las profundidades del cielo. Un Dios que hace millones de años, que tiene el dominio del espacio y quien conoce el movimiento de los astros, y que el más insignificante meteoro, como el pajarillo más pequeño, está bajo el control del Hijo de Dios. Aquí en Colosenses el capítulo 1, el versículo 16 y 17, le atribuye la creación del universo a quien es el primogénito de toda la creación. Toda la creación, tierra y cielo, le pertenecen. Todas las cosas visibles y las invisibles, dice la palabra de Dios en Colosenses, han sido creadas por Él y para Él. Él es ante todas las cosas y Él es el sustentador de todas las cosas. Hermanos, el Dios, el Hijo de Dios, el que nos amó primero, dice Juan 4:10. Génesis 3, capítulo 8, versículo 11, el que vino a buscarnos, el que por amor dio su vida,
Romanos 5:8. El que nos puso a nosotros en sus planes redentores, aún antes de que naciéramos. Hermano, aquella persona en forma muy personal te ha dicho a ti, ven y sígueme, ven a mi servicio. Nuestra obediencia y nuestro compromiso a la entrega al ministerio del pastorado o al ministerio del Señor depende del grado de conocimiento de quien nos llama al ministerio. La pregunta es, ¿quién le llamó a usted al ministerio? ¿El seminario, por medio de un folleto? ¿La exigencia de algún líder de la iglesia? ¿La invitación personal del pastor? ¿La preocupación de un compañero exgraduado del seminario? Todo esto pueden ser medios que Dios puede utilizar, pero quien nos llama a su servicio es el Señor. Aquí quien anduvo por la orilla de la mar buscando a sus colaboradores, buscando a sus discípulos en la ribera del mar, en la ribera del mar. El Señor buscó a sus seguidores en el lugar de las funciones cotidianas. El Señor vio, dice la Escritura, vio y llamó a hombres comunes, pescadores, vulgares pescadores, a hombres que no le temen al trabajo, a hombres de piel curtidas y quemadas por el sol. Tales hombres que buscó nuestro Señor no fueron los sabios de la ciudad. No fue a las escuelas Shamal de aquellos días, ni la otra escuela, Jalel. No fue a los eruditos del saber humano, sino como el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, el capítulo 1, 26 y 27. Podemos leer, hermanos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Pasaje que se aplica al llamamiento de los discípulos. Y en forma personal se aplica a muchos siervos de aquí que están presentes y a otros que han sido llamados por el Señor. Hombres comunes, hombres que no le temen al trabajo, hombres que no le temen al servicio del Señor. Hermanos, usted podrá comprobar, visitando la costa de algún país y escuchar los pescadores o marineros cómo hablan, cómo se expresan. Yo fui pensando en aquello una vez en San José, Costa Rica, a la costa del Pacífico, y estuve ahí sentado debajo de una palmera contemplando el barco y quería ver a los hombres cómo se expresaban. Entre tanto trabajaban, no había momento para hablar, sino para descargar y llevar cargas pesadas. Pero cuando se alivianó el trabajo y se redujo la carga, el vocabulario de tales pescadores o de tales marineros no es muy refinado que digamos. Cuando pensamos en Pedro, en Simón Pedro, cuando pensamos en Jacobo, en Andrés, que eran pescadores, no tenemos más que dar gracias al Señor, porque su gracia es la que escoge a los hombres para constituirlos en sus discípulos, en los futuros pescadores de hombres. ¿Para qué les llamó el Señor?
¿Para qué nos llamó? ¿Para qué llamó el Señor, el Hijo de Dios, el Creador del universo, a unos hombres comunes como Pedro, su hermano y los otros? Según la palabra de Dios, en el versículo 17, y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Yo encuentro dos cosas importantes por el cual le llamó Jesús a estos hombres. Una de ellas, les llamó para darle una tarea. Para darles una tarea. En primer lugar, para seguirle. La tarea de seguirle no es fácil. Los originales literalmente quiere decir uno que va atrás de otro. Uno que va atrás de otros, uno que camina tras otro. Venga tras mí, le dijo el Señor. ¿Sabía usted que seguirle al Señor en aquellos días no era fácil? Ir en pos de quien no se conocía muy bien, de quien no tenía red, no tenía barcas, y aún no se sabía si tenía casa. Un hombre que no tenía casas, o traduciendo en forma moderna, un hombre que no tenía complejos de viviendas, que no tenía automóviles, que no tenía seguros, que no tenía cuentas bancarias. Yo creo que no era fascinante para los discípulos, ni atractivo para nadie. Seguirle a Él, seguirle a Él. Pero los discípulos le siguieron, porque los discípulos entendieron quién era la persona que les llamaba al servicio. La paradoja es, no tenía nada, y sin embargo, lo tiene todo. Y lo tenía todo en aquellos días. En segundo lugar, les llamó para hacerles pescadores de hombres. Esta tarea de pescar incluye una promesa de Jesús. Vean ustedes, haré que ustedes seáis pescadores de hombres. Y haré que seáis pescadores de hombres. Este llamamiento para ser discípulos incluye una promesa en el futuro. Pero este llamado y esta promesa implica un llamamiento serio. Algo para pensar dos veces. Por eso pensé en una invitación de tal naturaleza de nuestro país, por medio de una carta oficial de nuestro gobierno. Porque si la recibiéramos, imagínense el impacto que tendríamos por varios días. Hermanos, pero cuando Dios nos llama al ministerio, a quien que gobierna el mundo, aquel cuyas naciones están bajo su mano, pequeños países y los grandes están bajo el control de aquel que lo creó todo, es para pensar dos veces o más. Y esto, hermanos, se puede ver en la Escritura, en el versículo 18, que el llamamiento del Señor implica una renuncia total a lo que es una vieja costumbre en la vida. Seguir a Jesucristo tiene un costo. El precio es alto y costoso, pero lleno de esperanza, lleno de gozo, para aquel quien ha puesto su mirada a quien le ha llamado. Los discípulos tenían que renunciar. Vean ustedes el versículo 18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejando luego sus redes. Lo que significa aquí es abandonar o renunciar a su habilidad humana. Las redes aquí representan el modo, la técnica, cómo se ganaban la vida. El modo de vida
que nos hace pensar solo en la búsqueda de la satisfacción física, que está ligada a las preocupaciones existenciales de las necesidades del hombre. Trabajar, comer y vestir puede constituirse en un círculo que nos hace perder de vista quién es quien nos llama al ministerio. No es que sea malo trabajar, comer y vestir, es parte de la naturaleza humana. Sin embargo, ¿cuántas veces las redes perjudican seguirle al Señor? ¿Cuántas veces perjudica darle al Señor todas nuestras capacidades para Él? Perjudica nuestra fidelidad al Señor. Y no era fácil para ellos aprender el modo, la técnica, cómo se gana la vida. No es tan fácil abandonar para seguir a alguien que les llama, que no tiene redes, que no tiene barcos, que no tiene casa. Pero sin embargo, dejaron. Continuando con el versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. No solo dejaron la red, no solo dejaron lo que representa el modo de existencia humana, el modo de cómo ganarse la vida, sino dejaron el barco pesquero. A simple lectura parece fácil dejar un barco pesquero, pero en el caso de los discípulos, la red y barcos significaba una relación fuerte social y financiera. El barco pesquero aquí representa el capital activo, cierta inversión económica, unos pesitos invertidos. Esto me recuerda mi experiencia personal en la ciudad de Dallas cuando estudiaba en el seminario. Estuve viviendo fuera de la ciudad, en una pequeña población que se llama Mesquite. Allí, en un lugar muy bonito, el Señor nos puso en una casita no nueva, bastante viejita, con mansiones al lado nuestro. Cada vecino tenía sus autos, 2, 3 carros, e inclusive tenía su botecito, su barco de recreación. Pues yo tenía un carro muy viejo, muy viejito, modelo 79, pequeño para 4 personas. Lo compré con los ahorros de mi trabajo que me dio el Señor en mi país. Ese carrito viejo, ruidoso, representaba 5 años de trabajo en Bolivia, con una inflación galopante, con una arrastrante pobreza, pero ahorraba, porque al venir a los Estados Unidos iba a requerir un carro y no podía darme el gusto de comprar uno de última moda o moderno, sino compré algo así. Para mis vecinos ese carro no representaba nada, sino un carro viejo ruidoso. Hasta me daba vergüenza, porque una vez venía del seminario y tenía el escape un poco muy bajo y en un promontorio de tierra o del asfalto chocó y se rompió. ¿Se imaginan ustedes por 20 minutos corriendo con un ruido que no me pescó la policía? Llegué así a la casa todo asustado y mirando a cada rato a ver si la policía me paraba por medio de una motocicleta y una bocina porque se me rompió el escape.
Y llegué a la casa con tamaño ruido y no tenía el dinero inmediato para hacer reparar el escape. Así que estuve saliendo con el carro así, sonando tremendamente, como aquellos jóvenes, como dicen aquí, teenagers, los jovenzuelos, sacándole el escape y corriendo a escape libre. Hacía el sonido tremendo. Pues a mis vecinos, y mi esposa me decía, ahora me recuerdo, Rodolfo, ¿no tienes vergüenza? La vecina de lado sale a verte cuando enciendes el carro. Sí, mi carrito representaba cierta inversión económica. Yo no lo podía tirar. Ellos decían, ¿por qué no lo deja por ahí en un freeway? Pero para mí representaba eso, hermanos. Hermanos, ciertos que algunas personas muchas veces no siguen al Señor por estos detalles. Pequeño, pero qué importante, porque red y barco tienen su relación fuertemente que impiden seguir al Señor. ¿Se imaginan ustedes cuando llamó a Simón y Andrés? Dejaron sus redes y sus barcos. Una decisión por el Señor. Sigamos, hermanos. Dejaron, dice la palabra de Dios, luego los llamó dejando a su padre Zebedeo en la barca. La Biblia dice, le siguieron. Usted mira, quizás las redes no costaban mucho. Puede ser que sí, no sean tan valiosos como el barco, que podría costar bastante. Sin embargo, hermano, dejar al padre para seguir a alguien que no conocía, para un judío, significaba infidelidad. Porque hijo, padre y madre en la comunidad judía es fuerte. La familia es fuerte. Pero hermanos, aquí el padre representa los lazos de sentimientos familiares que nos ligan fuertemente uno al otro y que no es fácil de romper o abandonar a los suyos. Pero al llamado de Dios a su servicio, al ministerio, esto puede ser un formidable obstáculo que puede impedir seguir al Maestro, al Señor y Salvador nuestro. Seguir al Señor no significa repudiar nuestro hogar, mucho menos a nuestros padres, como podemos verlos en los eventos bíblicos más tarde. Pero el círculo familiar, el sentimiento familiar muchas veces se opone seguirle y servirle al Señor. Y para ellos, Pedro, Andrés, Jacobo, tenían que redefinir muy bien este asunto. Hermanos, las condiciones son exactamente iguales para nosotros. ¿Cómo recuerdo mi llamamiento al Señor los primeros días cuando me invitó al ministerio? ¿Y qué relación más difícil con la familia? Con una familia que no conocía al Señor. Con una madre que no entendía el llamamiento de Dios para su servicio. La situación era difícil. Con todo, fui obediente al llamado de Dios. Años más tarde, yo visité a mi familia y tuve el privilegio de manifestarle a mis familiares y a mi madre en forma personal cuánto la amaba, cuánto la quería. Mucho más quizás que cuando era mucho más jovencito o más joven. Hermanos, estas situaciones son importantes cuando Dios nos llama al ministerio. Pero muchas de esas situaciones se definen por quién es la persona que nos llama para su servicio. Vean ustedes un último punto. Dejaron a los jornaleros. Dejaron a los jornaleros en la barca. Con los jornaleros le siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros le siguieron. Aquí los jornaleros
representan los compañeros de trabajo, tal vez el círculo social más estrecho, donde se comparten las metas, los objetivos de la empresa, los logros económicos. Tal vez podríamos decir los únicos que nos entienden, que piensan como nosotros. Este círculo no es fácil de abandonar. No es fácil de abandonar. Algunas personas pueden abandonar sus familias, sus posesiones materiales, pero nunca pueden renunciar a sus amigos del alma, a sus cuates. Esto puede ser también un tremendo obstáculo para seguir al Señor. El círculo social. Todos ustedes, todos nosotros, venimos de un trasfondo cultural y social. Algunos de nosotros hemos gozado el privilegio de nacer en pequeños pueblos y componer cierta estructura social. Nuestros amigos nos conocen y cuando le hemos dicho, he sido llamado por Dios para el servicio del Señor, estoy yendo a un seminario, ustedes han encontrado posiblemente la oposición a esto. Hermanos, estas cosas que estoy señalando en la palabra de Dios son las implicaciones del llamamiento del Señor. Pero quiero enfatizar una vez más, nuestro llamamiento al Señor se define entendiendo claramente quién es la persona que nos llama, a quién nos debemos, a quién queremos darles el primer lugar en nuestra vida. ¿Quién será el Señor ahora y después de nuestra vida? De acuerdo a este pasaje, el llamado del Señor y sus promesas de hacernos sus instrumentos para predicar su evangelio implica un llamamiento serio. Prepararse, entrenarse para su servicio implica una renuncia total de cosas viejas, de costumbre, de hábitos en la vida, para asumir una nueva manera de vivir. ¿Cuántas cosas nuevas se está emprendiendo cuando se sigue al Señor? Y se sigue de esta manera para su servicio. ¿Cuánta disciplina tenemos que aprender para seguirle al Señor? ¿Se imaginan ustedes que Pedro y Andrés no fueron los muy buenos alumnos al comienzo? Que cuando había horas devocionales con el Señor, y el Señor les dijo, bueno, hacemos nuestro tiempo devocional, ustedes también háganlo. El Señor en ese tiempo de relación estrecha con el Padre Celestial, esperando que los estudiantes hagan lo mismo, cuando volvió, estaban durmiendo. ¿Cuántas cosas los discípulos, los estudiantes tenían que aprender con el Maestro? Así habían decidido hacerlo. Así se habían comprometido con Él para aprender en la tarea de seguirle. No era fácil. ¿Cuántas veces quedaron emocionadas en esa escuela que tuvieron con el Señor? ¿Cuántas excursiones el Señor les llevó, días de campos? Y una de ellas, se recuerdan ustedes, que Pedro, Juan, Jacobo, en la cima de una montaña, gozando la frescura del valle, qué lindo es el valle, y vieron la manifestación gloriosa del Señor, radiante, su gloria. Los estudiantes no querían bajar al valle, se querían quedar allí arriba, construyendo buenas casas para los profetas y el Señor. Pero el Señor les dijo, la tarea es allí abajo, es allí. Hermanos, esa es la tarea, esa es la formación pastoral. Es bueno un seminario por la disciplina y la responsabilidad que vamos adquiriendo en el ministerio del Señor, pero se combina, como dijo el hermano, con la tarea práctica del servicio cristiano. Renunciar a hábitos, renunciar al amor a las cosas terrenales, renunciar a sentimientos humanos, a círculos sociales,
y ponernos en las filas del discipulado costoso. Del discipulado costoso. ¿Saben que han habido hombres que entendiendo seguirle al Señor en forma costosa han dado su vida en nuestros tiempos? Un buen discípulo del Señor se llamó Dietrich Bonhoeffer. Y él escribe sobre la gracia costosa, el discipulado costoso, porque seguirle al Señor implica un precio alto. Ciertamente esto puede ser doloroso, penoso para algunos, pero para otros un camino de esperanza y gozo y seguridad. ¿Por qué? Porque conocemos quién es que nos llama al ministerio. Conocemos quién es que nos ha invitado en forma personal para el sacrificio, para seguirle en sus pisadas. Nuestro adorable y amoroso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta noche quiero invitarle para terminar a pensar, ¿quién es la persona quien le ha llamado al ministerio? Amén. Muchas gracias, hermano.